tal? Buen día, bienvenidos nuevamente con su canal Tip Ingeodin. Esta vez con la secuencia, el curso de Excel que estamos trabajando. Esta vez la segunda parte, que ya es la introducción a manejo de datos, las 10 funciones básicas. Para esto tengo o generé una tabla de datos, la cual ustedes van a poder tener acceso en la liga, en el formulario. Ingresando sus datos, al final les va a aparecer una liga en donde ustedes van a poder descargar la ficha de trabajo. Y recuerden que si voy un poquito rápido, ustedes pueden ponerle pausa en cualquier momento para poder tener la calma en cuanto a la práctica. Bien, el archivo consta de 3 pestañas: datos, nombre y sintaxis. En la parte de datos vamos a tener los datos que son una serie de datos de alumnos que vienen con su edad y viene por puntos. Y vienen en la parte de las columnas, tenemos las materias, así mismo como los datos del mismo estudiante, la calificación total y el promedio, ¿no? También tenemos, ahorita vamos a agregar algunos datos aquí. También tenemos aquí en parte en el nombre los nombres de las funciones que vamos a revisar el día de hoy, serían suma, promedio, contar, contar a, máximo, mínimo, la función sí, buscar v. Se puede considerar buscar v es una de las fórmulas que entre intermedio avanzada por la especie de combinaciones que tiene. Sin embargo, para que puedan empezar a manejar Excel, van a necesitarla. Concatenar y la función ahora o now, ¿vale? Y aquí en sintaxis pues les agrego una breve descripción sobre las fórmulas para que ustedes tengan como que un pequeño de lógica. Viene la descripción, un ejemplo y pues, una pequeña explicación, ¿vale? Entonces, primero que nada, vamos a empezar a darle formato a esta parte. Hay dos formas de hacerlo. Podemos hacerlo con un formato rápido, que es con formato de tabla. Si nos posicionamos cualquier parte dentro de los datos y vamos a la parte de inicio, en insertar, en inicio, perdón, en dar formato como tabla, podemos seleccionar algún formato de estos. Esto de manera manual o con clic con el mouse. Sin embargo, presionando control T, nos va a seleccionar toda la selección de datos y nos va a decir que si le queremos dar formato a esta tabla. Le vamos a decir que sí y yo voy a habilitar que tiene encabezados. De esta manera pues ya me dio un formato. Ahora bien, yo los encabezados, el nombre de los encabezados, pues yo lo quiero que las letras estén en amarillo. Yo les recomiendo que ustedes seleccionen el color que ustedes les venga en gana. Bueno, vamos a dejar el color anaranjado. Y los nombres los voy a dejar en negritas para tener una mejor visualización. Adicional, ustedes se pueden dar cuenta que si yo me desplazo hacia abajo, pues obviamente se me mueven los títulos. Entonces yo voy a seleccionar esta fila, me voy a ir a la parte de vista para inmovilizarlo y le voy a inmovilizar, ¿no? Y de esta manera ya puedo yo desplazarme hacia abajo sin mover los, los, los encabezados o los títulos de las columnas. Ahora bien, cuando le di formato de tabla, me apareció aquí unos filtros. Si yo quisiera quitar los filtros, nos vamos a la parte de datos y le damos aquí donde tiene activado esto, lo quitamos, ¿no? E igualmente aquí podemos volver a ponerlos, ¿no? Aunque hay un acceso rápido, esto es Control Shift L que nos ayuda a ponerlo de mejor manera. Bien, vamos a empezar con la primera función, que es la función sumar. Aquí ustedes ya se pueden dar cuenta que pues, la función promedio ya está colocada, está en valor. Sin embargo, yo necesito hacer la suma de todas las calificaciones y luego dividirlas entre el número de calificaciones para tener el promedio. Entonces, de esta manera, primero necesito insertar pues, una tabla, donde necesito generar la suma, ¿no? Entonces, primero vamos a generar la suma. Voy a borrar los datos de calificación total y promedio. Estos los vamos a generar. Ok, entonces empezamos escribiendo en calificación total igual suma, y se pueden dar cuenta cada que yo empiezo a teclear o a escribir, Excel me entiende que yo trato de ingresar una función y me despliega las opciones. Hay diferentes funciones que inician con la palabra suma, sin embargo yo voy a dejar la primera.
la selecciono y entonces le digo, ok, quiero que me sume de aquí a acá. ¿Cómo lo puedo seleccionar? Con el mouse, con clic sostenido o moviéndome con la tecla de desplazamiento hacia un lado, presionando Shift y presionando 5 veces la tecla de desplazamiento hacia la izquierda y ya me lo selecciona. Y después le doy Enter. Y en automático me generó ya me genera la suma. Ahora bien, ustedes se podrán dar cuenta, me está reconociendo tabla 1, me dice edad a geografía. Ah, ok, entonces, es decir que aquí está mal. Yo voy a... No es edad, tiene que ser de la columna matemáticas. Entonces ahora sí. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán por qué me aparecen así con este arroba y el matemáticas y geografía. No, entendamos que cuando yo le di control T y le di formato de tabla, me reconoce las referencias como campos. Entonces me está diciendo que yo estoy pidiendo que me sume de la columna geografía a la columna matemáticas. Esa es la sintaxis de esta fórmula. Me va a sumar, les decía, de la columna, de la tabla 1, de la columna matemáticas a la columna geografía. Esa es la sintaxis. Si yo lo hubiera hecho por fuera, si suma, que es la columna E3, 3 a J3. Si yo no tuviera formato de tabla, algo así me tendría que aparecer, ¿no? Me va a sumar de la celda E3 a la J3, ¿no? Que es básicamente lo mismo, pero con el formato de tabla, pues ya nos da los campos. Ahora bien, cuando nosotros tenemos formato de tabla, la fórmula se corre en automático hacia abajo. Esa es una gran ventaja, ¿va? Ahora bien, para el promedio, pues tenemos que dividir, pues obviamente, la calificación total entre el número de materias que son. Sin embargo, adicional, vamos a insertar una segunda columna. Voy a poner promedio fórmula. Promedio fórmula, hay una función, esta es adicional, que me da el promedio. Vamos a corroborarlo. Voy aquí a insertar una nueva más y voy a poner número de materias. Para poder saber el número de materias necesito que me cuente cuántos datos hay aquí, ¿no? En este caso. Para esto necesito una condicional de nombre sí, ¿no? Que es esta, o contar prácticamente. Entonces, lo que voy a hacer aquí, voy a usar la función contar. Contar, y de igual manera hay varias contar, pero primero utilizamos contar. Y le voy a decir que me cuente de geografía a matemáticas, que me dice que son 6. Y entonces ahora sí ya puedo hacer la fórmula. Calificación total entre el número de materias. Y de nueva manera se pueden dar cuenta que el trabajar con una tabla nos jala las fórmulas hasta abajo, ¿vale? Y es la misma, ¿no? Prácticamente. Entonces ya tenemos la función contar sin ningún parámetro de contar sí. Tenemos ya la parte de las sumas del promedio. Ahora bien, ¿qué otra función podemos aplicar dentro de esta? Contar a. Vamos a ver, contar a. Yo en la sintaxis, la parte de contar a, me dice el número de celdas no vacías en un rango, ¿no? Vamos a ver. Número de materias. Vamos a agregar aquí una nueva columna, perdón. Vamos a ponerle contar a.
aquí vamos a darle el mismo rango de hace rato para ver cuál es la diferencia. Ahora, por ejemplo, yo al propósito voy a borrar dos datos y en este caso se pueden dar cuenta que no hay mayor diferencia entre contar A y no contar. Vamos a poner, por ejemplo, una X y entonces aquí es donde ya cobra relevancia una de otra. Contar, la función contar simplemente lo hace en función de los valores, es decir, de un número. Y la función contar A lo hace en función del contenido, si está llena o no, o tiene algo, una celda o no. Entonces, en este caso, contar A me está reconociendo que hay 4, uno que es español, matemáticas, biología y geografía, a pesar de que esto no es un valor, pero me la está contando como llena, ¿vale? Entonces, por eso son 4. Si yo la llego a borrar, pues va a volver a 3, ¿vale? Entonces, para que ustedes consideren estas dos fórmulas de acuerdo a su aplicación, ¿no? En algunos registros esto puede ser muy útil para el tema de asistencia, ¿no? Si tiene asistencia, si no tiene asistencia, falta, no falta, ¿vale? Recapitulando, ya tenemos suma, promedio, contar, contar A. Voy a marcarlas en negritas con control N. Ahora bien, vamos a ver cuál es el máximo y mínimo. Esto nos sirve para que, pues, por ejemplo, vamos a obtener cuál fue la calificación máxima, ¿no? Y por ejemplo, para obtener la calificación máxima, podemos obtenerla, hablando en un ejemplo práctico, la podemos obtener por materia o por alumno, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a ver cuál es la calificación máxima de Ana López García, ¿no? En el caso de la primera fila. O podemos ver cuál es la calificación máxima de español, ¿no? Para esto, por ejemplo, yo me voy a ir aquí abajo y yo aquí puedo ingresar la fórmula. Sin embargo, si yo la coloco, me va a hacer algo extraño que ustedes van a ver a continuación. Max. Y voy a seleccionar todo este rango. ¿Ya vieron lo que pasó? Me hizo aquí, me agregó como otro formato dentro de la fila y tiene un desplegable, ¿no? Y me dice más funciones, pues en este caso pues es el máximo, me dice 96. ¿Qué quiere decir? Que el máximo de calificación que se obtuvo en esta materia fue 96 puntos, ¿vale? Ahora vamos a hacer algo similar aquí y vamos a poner el mínimo, 75. 75, sí es el mínimo. Si tenemos un 77, 92 es el mínimo. ¿Por qué pasa esto? Al tener formato de tabla, aquí en diseño de tabla, para que nos aparezca este menú tenemos que estar posicionados dentro de la tabla de datos. Aquí hay algo que nos aparece donde dice filas con bandas, fila de totales, ¿vale? Entonces, al tener las filas de totales, si yo la desactivo, me las activa, ¿no? Y como ya reconoció la fórmula, ahí está. Sin embargo, nuevamente, esta es una de las ventajas de poder trabajar con esta herramienta. Yo, por ejemplo, puedo obtener también aquí rápidamente el promedio. 85.6, ¿vale? Para que lo vayan ustedes, lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, función máximo y función mínimo para obtener el máximo, es para obtener el máximo de un rango de datos y el mínimo para obtener pues, el mínimo rango de datos. Ahora bien, ¿qué pasa si aquí tengo 0? Perdón, era en la mínima, pues me va a arrojar 0, ¿no? Entonces, si la tengo vacía, no me va a arrojar nada, ¿no? Función máximo y función mínimo van a trabajar en función de un número y no del contenido de una celda, también para que lo tengan en consideración. Estas dos también ya las encontramos. Y bueno, hasta aquí terminaremos con las primeras funciones. Dejaremos pendientes la función sí, la función buscar b, concatenar y la función ahora dentro de las funciones que más se usan en la plataforma Excel. Esto, la intención de no hacer tan largos los primeros clips. Entonces la intención es tener bloques de 15 minutos para que puedan ser un poco más prácticos. De todas maneras, quédense pendientes, no olviden suscribirse, compartan el contenido si es que les está gustando y cualquier observación y comentario los leo en los comentarios. Hasta la próxima.